Bueno. Podcast de Piedras Vivas otra vez, otra semana. Aquí estamos. Can I get a name, man? ¿Cómo estás, Gus? Muy bien, ¿Cómo fue? muy contento. ¿Tus exámenes esta semana? ¿Bien? Vamos bien, ¿eh? Sí, ¿Tú cómo vas? Pues no he reprobado ninguno, entonces vamos. Eso ya es ganancia, creo. Yo la estoy sacando del estadio, papá. O sea, ¿cómo? Eso. Bueno, Sí. okay. Picha. Otro. Traigo Ahí está. traigo un par de diececillos por ahí. Eso, Vamos bien. Vamos Vamos bien felicidades. y bueno, recen por nosotros porque martes tenemos juntos Martes el mega examen, sí. de Derecho Canónico. Y Va a sí, estar es bueno, la tremendo, segunda es parte. tremendo, sí. Está sabroso. Sí. Hay que leer 2, 3 libritos, pero bien. Bueno, después de nuestro podcast fenomenal de la semana pasada, de religión, muy filosófico, muy elevado. Oye, John, si te dije que mi mamá me habló y me dijo, yo no sé si la gente que los escucha les entendió, porque yo no les entendí nada. Yo volví a escuchar el podcast y dije, wow. Y no lo entendiste. Yo tampoco, entonces Ni yo. dijo, vamos a intentar este podcast, un poquito bajarlo, intentar hacerlo más ameno, más... Sí, caray, de hecho, al final decidimos reducir a realmente una idea todo el capítulo de hoy, porque inicialmente, para los que llevan haciendo todo el recorrido y han visto la escalera y han visto el desarrollo de los temas, la idea era tratar hoy el tema de Dios más filosóficamente, ¿no? Sí. Íbamos a hablar que si los atributos de Dios, ¿qué más había por ahí? Trascendentales y cosas así. Los trascendentales como un camino a Dios, en fin. Iba a ser una clase de filosofía, como la de religión de la semana pasada. Espera. Y Eso ni nosotros entendemos. la neta, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, vamos a centrarnos más en este tema de Dios. Sí. Desde un plano más existencial. Sí. Vamos a picharlo como suave para que ustedes puedan... A ver, Un pitch suave para que la Eso. saquen del parque ustedes. Exacto, otra vez. No, porque a ver, y realmente, siendo muy honestos, cuando hablamos del problema de Dios, en el fondo, realmente sí se reduce a una cuestión, que es la que no podemos entender, que es la relación entre Dios y el mal, o el pecado, o el dolor, o el sufrimiento, ¿no? Sí. Es como la problemática central Sí. de por qué nos cuesta creer en un Dios así. Y de hecho, para hablar de este problema, también tenemos una peli que de hecho volvimos a ver esta mañana. Sí. John, como siempre, estaba llore y llore toda la película. Y yo también, la verdad, en 2-3 partes, también me salió lagrimilla. Es una película tremenda, Sí. preciosa, muy bien hecha. Y bueno, la vamos a usar también de línea de fondo. Es la película de La Cabaña, The Shack, Sí. basada en un libro que se llama igual, De La Cabaña. William Paul Young, sí. Así es. Sí. Y bueno, si no han visto la peli, pues aquí sí va a haber spoilers, obviamente. Sí, porque mejor... Vamos a seguir el recorrido del protagonista, Ujú. Mackenzie, ¿no? Sí. Y su experiencia de dolor y su cuestionamiento. Y hacia su Dios. lucha interior de realmente todo lo que saca y como casi que se pone a Dios en el como un tribunal de Sí. justicia, a ver si Dios, a ver, Explícame. realmente explíqueme por qué ha pasado todas las cosas malas en mi vida, ¿no? Y es, pueden pensar que justo ese problema del bien y el mal y sufrimiento de Dios ya lo han superado, pero creo que toca en lo más en profundo a nuestros corazones este problema, ¿no? Porque no solo que Dios permite mal en desastres naturales, que sí mata a gente, pero también toca a mi vida con problemas existenciales, la soledad, sufrimiento, cosas que también Dios, ¿dónde estás? ¿No? Sí. Y ese dónde estás es también cómo queremos enfrentar la existencia de Dios, ¿no? O sea, sabemos que Dios en teoría podría existir, ¿no? En algún lugar siempre tendemos a buscar a un Dios, pero bueno, en mi vida y cosas resueltas de traumas, de cosas de sufrimiento que yo traigo, ¿dónde estás hoy, Dios, en mi vida? Sí, porque aparte pensando en nuestro discurso filosófico que dice que queríamos meter, Ajá. yo me preguntaba mucho, ¿de qué sirve encontrar las pruebas a lo mejor de la causalidad? O de un Dios que sí, ok, vamos a suponer que creó el mundo, el universo, lo que sea, y lo ordenó porque no se puede hacer solo y bla, 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 nada viene del caos y Sí. pues todas esas cosas que quizá a lo mejor son ciertas.
O sea, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué más da a mi vida si lo único que Dios hizo fue eso? Ujú. Porque aparte te puedes preguntar, si eso es lo único que hizo, pues lo hizo medio mal. Exacto, sí. Porque este mundo tiene errores, entre comillas, ¿no? Es decir, hay lo que dices tú, hay problemas. Ya. Hay problemas entre los hombres, hay problemas con la misma naturaleza. Parece ser que el mundo está roto, en Sí. cierta manera, ¿no? Entonces, no nos basta en nuestra búsqueda de Dios una simple respuesta externa, es decir, de un creador y ya. Exacto. Necesitamos un Dios que además llena de sentido mi existencia. Y que se mete en juego con mi existencia. Sí, y que me dice algo, ¿no? O sea, Right. y entonces ahí entra un poco el tema de la película. Exacto, sí. Y vamos a entrar quizá ahora de lleno. Exacto, entonces ya queremos enfocarnos en como 5 imágenes de Dios, 4, por así decir, incompletas o inclusive incorrectas, y la quinta respuesta que quiere proponer un poquito la película. Cuatro varios- propuestas incorrectas que son súper comunes Sí, en nuestra vida y que hemos pasado por ahí, ¿no? Sí, nosotros hemos pasado por esas imágenes que podemos tener de Dios, ¿no? Y cómo Dios, como decía Gustavo, cómo interactúa con mi realidad, ¿no? Ujú. Vamos ya luego, si quieres, a la primera imagen o concepción que pudiéramos tener de Dios, ¿no? Y eso es Dios como el mago. Dios el mago. Dios el mago, ¿no? Como en tu último video que sacaste, ¿no? O como una maquinita de Coca-Cola, ¿no? O sea, que es esa relación de que yo hago una cierta ritual o cierta cosa, pago y me da lo que necesito. Como esa imagen, ¿no? Pongo 3 euros y sale la coca. Eso dice. Entonces, se ve, eso es comunísimo, ¿no? Es muy común en cuanto a hasta la oración, ¿no? Necesitamos algo de Dios en nuestras vidas y vamos, ok, pues digo mi cosa a Dios y pues es un buen padre, ¿no? Es un padre, dice en la Biblia, ¿no? Pues me va a dar algo, ¿no? En cambio. Sí. Entonces voy con él y me da, ¿no? Entonces pensamos que Dios como padre puede quitar nuestros problemas, pero eso también creo que convierte a Dios en un padre que, o sea, es una imagen incompleta de lo que realmente hace un padre, ¿no? Ahorita me vino a la mente, perdón, pero es que esto es súper cierto. O sea, cuando yo estaba en la universidad, que era la época en que no es que creyera muchísimo en Dios, Sí. solo me acordaba de él en la época de exámenes y los que están escuchando se van a sentir identificados inmediatamente, Sí, claro. ¿no? Dios, si me das, entonces te prometo que, ¿no? Sí. Esa fórmula mágica, Ujú. o todavía peor, si existes, Exacto. ayúdame a pasar el examen. Ajá. O si existes, cura a mi hermana, a mi Ajá. hermano de esa enfermedad que tiene. Y ¿no? cuando no lo curas, Y ahí viene la pregunta. o cuando repruebes el examen, Y cuando repruebas, sí, exacto. y cuando se muere, Sí. tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, Ujú. ¿qué pasó? Exacto. Es una pregunta fuerte. Sí, y creo que también da una imagen equivocada de lo que puede ser un padre y lo que puede ser Dios. Porque creo que Dios, claro, hay varias escenas en la película, en la película de Cabaña, dice que tú eres omnipotente, tú eres omnipresente, tú eres, o sea, ¿dónde estabas? Ujú. ¿Por qué no me sacaste, ¿no? de mi problema, ¿no? Cuando yo te pedí, o sea, hice una oración, porque justo en la película muere, bueno, pues creo que capturan a su hija y luego matan a su hija. A ver, si quieren, hago un resumen rapidísimo para los que a lo mejor no lo han visto Sí. y se quedaron escuchando. Sí. Muy sencillo, es una familia cristiana, Ujú. protestante, en Estados Unidos. Son los papás. Mackenzie es el protagonista, que es del que vamos a estar hablando, el papá, y tiene 3 hijos. ¿Okay? Se van un día de campo, al parecer es una familia muy normal, la esposa es muy, muy devota, ¿no? Ujú. Los fines de semana a la iglesia, al parecer todo está perfecto, pero se ve desde el inicio que el protagonista, Mackenzie, Ujú. realmente nunca ha tenido una experiencia profunda de Dios. Sí. Va a la iglesia casi por cumplir o por quedar bien con su esposa, pero Ujú. él personalmente nunca ha hecho una experiencia de Dios. Y además, desde el inicio de la película, sale que él tuvo muchos problemas con su papá en su infancia, ¿no? Su papá era alcohólico, golpeaba a su mamá, y bueno, spoiler, como les dije, él de niño mata incluso a su papá, ¿no? Le pone veneno en una de sus botellas donde él tomaba alcohol, ¿no? Sí. Muy fuerte esa escena al inicio, y bueno, él carga con toda esa Ese peso. falta de paternidad desde su niñez,
que después la representa en Dios de alguna manera, ¿no? Están en el día de campo, y para ser muy breve, están ahí, y la hija chiquita, la más pequeñita, desaparece, y resulta que pues la secuestraron y la matan, ¿no? Sí. Entonces, obviamente se le derrumba la existencia a la familia, pero sobre todo Mackenzie, ¿no? Sí. Y empieza con una rabia contra Dios. Y la gran tristeza también. Y una tristeza, ¿no? Sí. Que le saca incluso de su realidad. Pasan 2 años, no sé cuánto, donde él completamente se separa de su realidad, se olvida de que tiene una familia porque está metido en su mismo dolor y sufrimiento y rabia contra Dios, ¿no? En algún momento le llega una nota de Dios en la película que dice, quiero encontrarme contigo. Él sale de camino a la cabaña donde habían matado a su hija, y resulta que ahí se encuentra con Dios, ¿no? Con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hace un camino increíble justamente de cuestionar a este Dios, y él va descubriendo respuestas, y bueno, y al final regresa y entiende todo el significado detrás de la muerte de su hija. Sí. Resumen rápido de la película. Pero la verdad vale la pena ver la película. Y justo para resumir también el primer punto, o por primera imagen de Dios como mago o como maquinita de Coca-Cola, ¿no? Mackenzie nunca tuvo una relación personal con Dios Padre. Se ve claro al inicio de la peli. Y lo más adelante dice a Dios Padre, dice, yo nunca he tenido, también dice cuando estaba en la cabaña, hablando con Dios Padre, la figura de Dios Padre, dice, yo nunca he tenido una relación con Dios, y obviamente también afectado mucho por su pasado. Entonces creo que eso es una de las concepciones que se encuentra mucho en el día de hoy, y puede también lastimar y también separarte mucho de una relación real con Dios. Según yo, John, esta es quizá la más común, de hecho, de todos, porque sobre todo en Occidente, a lo mejor, pienso Estados Unidos, México y cualquier parte de Centroamérica, Sudamérica, donde venimos de una cultura fuertemente cristiana, al menos a nivel cultural, muchas veces adoptamos la religión cristiana, en este caso, o la que sea, más por tradición que por experiencia, ¿no? Por cultura. Y justo tenemos que hacer en algún momento un paso de una concepción moralista de la religión, es decir, de un tengo que ir a misa el domingo, tengo que cumplir los 10 mandamientos, tengo que, a una relación personal con Dios, a una concepción de Dios como una relación de amor, ¿no? Y ese es quizá el principal de los problemas que tenemos hoy, ¿no? Y se ve clarísimo en la película como Mackenzie, pues sí, va a la iglesia y tal, y canta incluso, y lo que sea, pero de fondo él nunca ha hecho una experiencia de Dios personal, ¿no? Y aquí pues los invito también a preguntarse a los que nos escuchan, ¿no? ¿Cuántas veces puedes pasar años de tu vida haciendo rituales, yendo a misa el domingo, incluso cumpliendo mandamientos que de fondo no entiendes ni siquiera el porqué, ¿no? Y poco a poco te vas cansando y saturando, ¿no? Hasta que llegan momentos donde todo se derrumba. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿dónde estás, no? Y eso también nos da pie a pasar a otra concepción interesante de Dios. Dios como Padre vengativo. Que eso a mí me pegó muy fuerte en la película. Lo había visto hace años, pero cuando vi hoy en mañana, me pegó muy fuerte que justo la relación de Mackenzie con su papá, que obviamente como niño chiquito su padre le castigaba durísimo porque pues su padre era alcohólico, pienso, y en un momento como que Mackenzie dijo esto a su pastor y como que su papá quedó mal dentro de toda la gente. Terrible. Y pues, saca obviamente su cintura y pues como el castigo de aquel entonces, ¿no? Y él dice, o sea, Mackenzie citando la Biblia, ¿no? Honrarás a tus papás, ¿no? Es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Como justo en ese momento te saca una lágrima porque está lloviendo, el pobre niño siendo castigado por su papá injustamente, ¿no? Y eso obviamente te marca, ¿no? Te marca muchísimo. Imagínense citando la Biblia mientras tu papá te castiga. Es muy fuerte. Y creo que pues, no podemos negar la existencia del pecado, ¿no? Porque justo esa relación de que pues yo peco y me pasan cosas malas y pues es algo lógico, según una cierta lógica, que pues Dios me está castigando, ¿no? Ciertamente justo la lejanía de Dios nos afecta, pero no es que Dios viene y dice, ¿cómo voy a castigar a Gus hoy? Sí. O voy contando, ¿no? Tiene como hace contabilidad, pues, tantos pecados hoy, pues sumas
tal. Entonces, tu reporte hoy sales con, ¿no? 98, sí, por así decir, ¿no? Vamos a hablar de eso un poquito al final también, cuando hablemos del libro de Job, sí, que también se los recomiendo a todos los que nos escuchan leer el libro de Job completo, porque es también una gran enseñanza sobre esto, pero eso pasa con Job, no lo mismo. Uh-huh. El tema del castigo de Dios, como si Dios fuera un padre vengativo. Y a mí, John, me parte el corazón la cantidad de mensajes que a veces recibimos, sea por redes sociales, sea a nivel personal, sea incluso cuando estás atendiendo a alguien en dirección espiritual, y que tienen esta idea de fondo del padre vengativo, ¿no? Y te das cuenta desde el inicio a veces en el modo en que preguntan cosas, ¿no? Y que te dicen, o sea, que todos lo centran en su pecado, en Dios me está castigando, en... ¿Cómo me va a perdonar Dios por esto, por lo que he hecho? Sí, y lo decíamos también en el podcast pasado de alguna manera, en el querer quedar bien con Dios para que Dios me ame. Exacto. ¿Por qué? Porque es un padre vengativo, entonces tengo que jugar un poco con eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí entra, antes de pasar al siguiente, el problema de la imagen de Dios como padre, ¿no? Y esto lo quiero decir porque la película hace una cosa maravillosa para mi punto de vista, que es cuando Mackenzie llega a la cabaña. Uh-huh. Dios Padre, al inicio es una mujer, uh-huh, ¿no? Y esto a lo mejor puede sorprender, y de hecho en algún momento leí hasta críticas. Sí, causó controversia. Causó controversia, porque como Dios, obviamente Dios Padre no es espíritu, no es ni hombre ni mujer, ¿no? Pero me pareció increíble el hecho de que en la película al inicio pintan a Dios Padre como mujer, porque Mackenzie no estaba listo para descubrir a una figura de padre hombre, porque la suya estaba rota, ¿no? Y la figura que tenemos de Dios como padre, obviamente es una analogía, pero es una analogía que hemos aprendido a hacerla al revés, ¿no? O sea, es decir, nosotros basamos la paternidad de Dios en la experiencia de nuestra paternidad en la tierra. Ah, ya. Y por eso es tan difícil para una persona que ha tenido un papá como el de la película, ¿no? Un papá que ha golpeado, un papá que ha traicionado, un papá que ha abandonado, o un papá que no se entrega por la familia, un papá que falla. Es muy difícil que logren entender la imagen de un Dios como padre. ¿Por qué? Porque ven la paternidad quebrantada en su padre aquí en la tierra, ¿no? Totalmente. Pero resulta que la analogía no parte de tu padre de aquí en la tierra, sino al revés, ¿no? Y esto es difícil, pero hay que llegar a descubrirlo. El papá, por excelencia, es Dios. Y de ahí se desprende, de algún modo, la analogía con el tuyo. Y no al revés, ¿no? Porque si no, efectivamente, es muy difícil. Todos nuestros padres nos han fallado y fallaremos nosotros como papás en el futuro. Siempre. No somos perfectos. Exacto. Y así como te decepcionó en algún momento tu papá por algún otro problema, pues tú también, ¿no? Fallarás de alguna manera, ¿no? Exacto. Sí, eso nos da pie también para pasar al siguiente tema, ¿no? O siguiente concepción, imagen de Dios. La tercera, Dios como juez injusto, ¿no? Porque justo lo que estamos viendo, Mackenzie, el punto más débil o triste que él tiene es justo la muerte de su hija, ¿no? Que la verdad te parte el alma ver a la muerte de un inocente, ¿no? Porque creo que también de los más grandes sufrimientos y también preguntas contra la existencia de Dios es, pues claro, ves desastres naturales y dices, ok, eso puede pasar, ¿no? O inclusive como cosas malas que pasan entre, como guerras, ok, pero como que muera un niño, una niña, sí, y que sea tu hija, ¿no? O sea, nos escucharán, chance habrás perdido a alguien cercano, ¿no? En tu familia, y eso como si, pues, no tenía causa, ¿no? Y más allá, es mucho más fuerte que justo que su niña haya sido como quitado muy violentamente y matada, ¿no? Por un hombre. Eso es aún más difícil como entender, y justo eso muy buena. Y que nunca le encontró, ¿no? Ese nunca encontró el cuerpo, su cuerpo, o sea, tragedia. Sí, exacto. Entonces es como que, ¿qué está pasando aquí? Dios, ¿no? Tú eres el Dios Padre que dices, y siempre estás conmigo, eres el omnipotente. ¿Qué hacemos, no?
Y hay una escena maravillosa en la película donde pues, Mackenzie está hablando con Jesús, y Jesús está a todo dar, ¿no? Ujú. Y Jesús dice que, bueno, tienes que caminar en esa montaña, subir la montaña, y es algo que tú tienes que hacer tú solo. Es un camino de perdón que vas a caminar y sanarte, ¿no? Entonces Mackenzie sube la montaña y se encuentra con la figura de sabiduría, Ujú. ¿no? Y sabiduría está sentado sobre un trono. Dice, bueno, ahora te toca a ti sentarte aquí y vas a, como por decir, juzgar, ¿no? Juzgar a los hombres, hacer lo que Dios tiene que hacer, ¿no? Verlo desde el punto de vista de Dios Padre, ¿no? Lo que tiene que hacer muy todos los días. Perdón, es que justo antes de eso hay una línea, una frase que quiero meter justo de la película, que Dios Padre le dice. Ya. Y como que esa se queda detrás de él en su corazón Sí. y se la lleva, ¿no? Que es, Ajá. Mackenzie está hablando con Dios Padre, en este caso Madre, ¿no? Sí. Y Mackenzie le dice, todos sabemos muy bien que tú castigas a la gente que te decepciona. Sí. Y luego le dice, y luego le dice Dios, no, yo no hago eso, ¿no? Y luego le responde Mackenzie, bueno, es posible que tú no causes todo el sufrimiento, pero definitivamente lo permites Sí, si eres Dios, ¿no? Uh-huh. Y Dios Padre le dice esta frase, y después volvemos contigo, que es muy fuerte, le dice, tu problema, Mackenzie, en el fondo, es que tú no crees que yo sea verdaderamente bueno. Sí, eso toca también no solo ese punto de Dios como juez injusto, pero también Dios como padre vengativo, lo que acabamos de hablar. Y entonces Mackenzie subió a la montaña y trae ese chip de Dios no es bueno, Dios no me trata jamás bien, y sube a esa montaña para confrontarse, ¿no? con la sabiduría, ¿no? Uh-huh. Y entonces sabiduría dice, no, bueno, que pues tú crees que Dios sea bueno, ¿verdad? O no sea bueno, ni tampoco que sea un Dios justo. Si es así, ven, siéntate aquí, ¿no? Sobre el trono de juicio. Hoy tú serás el juez. ¿Por qué te sorprendes? Has pasado toda tu vida juzgando a otros y sus intenciones. Así que adelante, siéntate, ya eres juez, por así decir, ¿no? Y sabiduría sigue, ¿no? ¿Estás listo? En ese momento Mackenzie se sienta, ¿no? Y en el trono. Está medio como que... Y sabiduría baja y sí, como que se le queda viendo, ¿no? y como que Mackenzie ya está como sacado de onda, pero Ajá. bueno. Dice, ¿estás listo? ¿Qué hacemos con los arrogantes, ¿no? Con los delincuentes, con los asesinos, con los esposos que golpean a sus esposas, ¿no? Y toda la imagen es también viniendo a la mente de Mackenzie, porque pues, también vio a su padre golpear a su mamá, como escenas muy fuertes. Y se lo diría, pregunta a Mackenzie, ¿tú qué dices? ¿Son culpables? O sea, ¿qué juicio vas a emitir sobre ellos? Y Mac, como enojado, dice, sí, son culpables, ¿no? Pensando en su papá. En su papá todo, ¿no? Pero y también dice... también la que mató a su hija y todo eso. Sabiduría dice, pues, ¿tú los condenarías a todos? Al infierno, ¿no? Vamos todos al infierno, ¿no? Y dice Mac, dice, claro que sí. Y Sabiduría dice, pues, ¿y qué tal a este pequeño niño, ¿no? Imagen de su papá, ¿no? Papá de Mackenzie, de niño. Cuando él era pequeño, ¿te acuerdas? Sí, y que creo que es o sea, Y su abuelo, o sea, el papá de su papá. Lo maltrataba también. Durísimo, ¿no? Entonces, Ajá. justo la cadena de pecado, la cadena del mal, ¿no? A su padre, ¿no? Y al padre de su padre. Y eso, obviamente, pues, esto sigue hasta Adán, ¿no? Toda la cadena, por así decirlo, de pecado desde su padre, hasta el padre de su padre. Y en última instancia es Dios el culpable, ¿no? Porque Dios hizo todo ese sistema, ¿no? Y vas a condenar a todos y a Dios también. Mackenzie medio está sacado de onda y Sabiduría también pregunta. Hay un momento donde presenta también a sus dos hijos, ¿no? Pues Mackenzie tenía otros dos hijos, a su hija y Kate y Josh, ¿no? Sí. Y dice, pues, vamos a poner que tienes que escoger uno que se va a salvar. Bueno, porque justo antes le dice que, entonces condenamos a Dios. Y Mackenzie le dice, sí, lo condenamos. Exacto, sí. Y dice, ok, si vamos a condenar a Dios, entonces quiero que tú hagas la experiencia de cómo Dios escoge la condena, ¿no? Exacto. Y entonces eso, trae a sus dos hijos. Trae a sus dos hijos como imágenes. Se los pone enfrente. Y dice, bueno, tienes a Kate y tienes a Josh. Tienes que escoger a uno que se va a salvar y el otro pues se condena. Y Mackenzie dice, no, pues no puedo hacer esto, no puedo escoger. O sea, son mis hijos, los amo. Escoge. Pues no, pues tienes que escoger. Y eso como que luego Mac como entra en razón, le dice, pues muy como cristológicamente, muy como de lo que sabemos de la fe, pues dice, pues no, yo me sacrifico, ¿no? O sea, llévame a mí
para que ellos se salven, ¿no? Si uno tiene que, por así decir, condenarse, Que sea yo. a mí, que sea yo. Y es hermoso ese proceso. Y esa escena justo porque Mac realiza, o sea, se da cuenta que los juicios de Dios son complicados, ¿no? No es tan difícil porque por medio hay el amor, ¿no? Por medio del amor de Dios Padre. Y por eso no es este juez injusto, que a veces pensamos que pues deja libre a los malos y los buenos sufren más. Entonces creo que es interesante justo esa dinámica por lo cual tiene que pasar Mac y darse cuenta que justo que no es cosa sencilla tener esa libertad del hombre que pues sí, pueden escoger el bien y el mal y al mismo tiempo tú tienes que ir arreglando todas las cosas que salen del plan original que tenías. Sí, que es un poco lo que Dios explica más adelante sobre la providencia en última instancia, ¿no? Dice Dios, yo no, bueno, en algún momento, incluso al inicio de la película, dice, yo no quiero esclavos, yo quiero amigos, ¿no? Y el hecho de querer tener amigos implica que los deje libres. Y donde hay una libertad, puede haber una oposición con mi amor. ¿No? Y entonces dice Dios, esto es lo que yo más sufro, el hecho de que con la libertad puedan amarme, ¿no? Pero de todos modos, o sea, es impresionante esa escena de Mackenzie viendo a sus dos hijos. Voy a decir algo más antes de pasar a la respuesta última ante este dilema del sufrimiento, que es, y una invitación, ¿no? Que vayan el libro de Job. Es una maravilla en la Biblia, porque precisamente relata la historia y sobre todo el sinsentido de un hombre que es bueno. Job era un hombre bueno, era un hombre justo, sí. Era un hombre que delante de Dios era honesto, rezaba, tenía una familia, prosperidad, tenía campos, tenía todo, ¿no? Y después Dios permite que el demonio le quite todo, ¿no? Y o sea, para mí es una joya para entender el tema del mal, porque, a ver, a final de cuentas, del sufrimiento y del dolor, no podemos escapar. Es decir, aquí, y esa es la realidad. Llámale pecado original, llámale, no sé, otras religiones como lo conciban, yin yang, yo no sé, mal y bien, y karma y dharma, no soy experto en todas las religiones. Pero de hecho, experimentamos la limitación de la vida, de las cosas, ¿no? Y vamos a sufrir, ¿no? Y no solamente los malos van a sufrir, también los buenos, ¿no? Entonces, ante esta cosa, que es lo que pasa con Job, ¿no? Y de hecho, es muy bonito porque al inicio del libro de Job, el demonio se le presenta a Dios y le dice, claro, Job te ama porque toda su vida es perfecta, porque le diste muchos hijos, porque tiene campos, porque tiene cosas, porque no sufre nunca. Así que fácil es amarte, Dios. Se me vino a la mente cuántas veces alguno de nosotros ha hecho juicios así de otros, ¿no? Claro, ellos son muy piadosos y porque nunca han tenido problemas, en cambio mi vida ha sido terrible, ¿no? Y le dice después el demonio a Dios, pero déjame quitarle sus cosas que le has dado, déjame le quito sus campos, déjame le quito su familia, al final mata a todos sus hijos, y verás cómo Job te deja de amar, porque solo te ama por lo que le has dado, ¿no? Total, léanlo, no se los hago muy largo, lo único que quiero decir sobre esta historia es que cuando Dios le quita todo a Job, y Job realmente se encuentra ¿no? enfrente de este sufrimiento, ¿no? Quiere gritar a Dios, aparecen tres personas que son sus tres amigos, y esos tres amigos proponen tres respuestas ante el dilema del sufrimiento, que son las tres respuestas insatisfactorias. Y muchas veces, incluso a lo mejor algún sacerdote nos ha dado esta respuesta, a lo mejor algún catequista, y simplemente no son respuestas que convencen, ¿no? El primer amigo se le acerca a Job y le dice, Job, seguramente todo este mal te ha pasado porque de alguna manera tú hiciste algo que mereciera este sufrimiento, ¿no? Sí. Que va a la imagen del padre vengativo. Dios como castigador. Tú hiciste algo, a lo mejor no te acuerdas, sí. Pero tú hiciste algo y ahora Dios te está pagando así, ¿no? Recuérdalo. Yeah. Y Job dice, no, yo no puedo aceptar eso. Sí. ¿Por qué? Porque no he hecho nada. ¿Y qué tipo de Dios sería eso? Y además, exacto, yo no quiero creer en un Dios así, ¿no?
Aparte Job honestamente dice, pues creo que dentro de mis posibilidades no he hecho nada, ¿no? Exacto, sí. Entonces no acepta esa respuesta y tampoco tú la aceptes, ¿no? Right. Segundo amigo se acerca y le dice, bueno, a lo mejor tú no hiciste nada, o a lo mejor tú eres muy justo y lo que tú quieras, pero a lo mejor tus hijos sí. Tus hijos sí hicieron algo. Ahora sí. Ellos sí. Ellos sí pecaron a lo mejor. Sí. Y Dios te está castigando a ti por sus pecados. Sí, exacto. ¿no? Y Job dice, Pues ni no, más. Espérame. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿no? O sea, y Job no acepta tampoco esta respuesta. Sí. Que a veces también no la pueden dar, ¿no? La típica de, bueno, el sufrimiento es un misterio, pero Dios sabe. Dios sabe. ¿no? O Dios lo permitió para tu mayor bien. Exacto, sí. ¿no? Oye, cuando se murió alguien que amas y que te digan eso, Yeah. pues perdón, pero yo no puedo tampoco, ¿no? Exacto. Aceptar eso. Y la tercera, el tercer amigo viene y le dice, bueno, a lo mejor no pecaste tú, a lo mejor no pecaron tus hijos, pero simplemente Dios te quiere hacer mejor, te quiere purificar. Ya. Y ahí es donde Job la pierde. No. Y dice, no, yo no puedo aceptar un Dios así. Exacto. Basta, ¿no? Basta. Y empieza a gritar como loco y le pregunta a Dios, ¿por qué tengo que sufrir tanto, Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué me quitaste mis hijos? ¿Por qué me quitaste mis tierras? ¿Por qué estoy sufriendo? Tú háblame, Sí. Dios. Tú dame las respuestas. Uh-huh. No quiero que me den respuestas estos que no saben. Tú, Señor, ¿no? Y simplemente para decir que en algún momento tu fe y tu relación con Dios va a madurar únicamente por medio del sufrimiento. De alguna manera el sufrimiento destapa este deseo del corazón de gritar. Porque yo te puedo platicar la historia de Job o puedes ver la historia de la cabaña. Y a ti no te van a decir absolutamente nada. Porque no es tu historia. Uh-huh. Lo que le pasó a Job no te está pasando a ti. Y lo que le pasó a Mackenzie a lo mejor tampoco te está pasando a ti. Y entonces no te dice nada esa realidad. Tú tienes tu propio sufrimiento y tú tienes que gritarle a Dios, Señor, explícame tú. Yeah. ¿No? Sí. Tú dime por qué. Señor, háblame. Y eso para mí, en el momento, como digo, hay muchos momentos en la película que te tocan, pero la conversación con Mackenzie, con Dios Padre, figura de mujer, cuando está en la cocina como haciendo el pan para la cena, ¿no? Y Mackenzie está diciendo que, o sea, tú sabes muy bien cómo abandonar a la gente. Y hasta abandonaste a tu propio hijo en la cruz, ¿no? Sí. Y como Dios Padre responde, pues mostrando sus llagas. muñecas y sus llagas, ¿no? Y dice que yo sufrí también tanto cuando él sufrió ese día, ¿no? Yo estuve ahí. Estuve ahí, ¿no? Y creo que justo también responde a eso porque también Cristo Hijo gritó, o sea, ¿por qué me has abandonado? Justo ese grito que tú decías, que está bien gritar a Dios, ¿dónde estás? Y me has abandonado. Pero también te das cuenta en ese camino de buscar el sentido de sufrimiento y buscar a Dios en ese mismo sufrimiento, lo vas a encontrar porque está ahí contigo. Está raro y no quiero tampoco ofrecer como consuelos falsos, pero justo también es ahí. No, de hecho no es falso porque, y lo siento mucho, pero en algún momento simplemente vas a sufrir, ¿no? Y puedes buscar respuestas o en amigos o en ti mismo. Y ninguna va a ser suficiente ni satisfactoria. No, es hasta que gritas al Señor que responde, ¿no? Y fíjate cómo, simplemente curioso en la Biblia ahorita que estamos estudiando, ¿no? Yeah. Pero el pueblo de Israel que sale de Egipto, ¿no? Y Dios lo saca y tal, y están caminando. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en liberar al pueblo? Yeah. Casi 400 años, ¿no? Y dices, ¿por qué, Señor, pasó tanto tiempo en que liberaras al pueblo? Uh-huh. Porque fue hasta después de 400 años cuando el pueblo finalmente gritó a Dios, sálvanos. Ya. ¿No? Antes ellos mismos querían darse las respuestas con el becerro de oro, con un rey. Danos un rey y eso nos basta. Yeah. Primero danos un juez. Ya que tienen el juez, danos un rey. O sea, el pueblo quería dar respuesta ellos mismos al sufrimiento. Yeah. Y hasta 400 años después, Señor, sálvanos tú. Uh-huh. Y entonces Dios responde. Encarnación y tal. ¿No? Y se encarna y tal. Boom. Entonces, hay que gritar. Y ese grito, ya para concluir, creo, es la respuesta al dilema de Dios. Uh-huh. El hecho de que Dios
sufre contigo, ¿no? Mackenzie en la película le dice a Dios, ya al final, ¿no? Si tú eres el Dios todopoderoso, ¿por qué dejaste que mi pequeña hija muriera? Y Dios le dice, cuando todo lo que ves es tu propio dolor, pierdes vista de mí y de quién soy y de dónde he estado. Y Mackenzie le dice, parece que tienes el mal hábito de decepcionar a aquellos que te aman. Y le dice, lo mismo hiciste con tu hijo, lo que tú decías, ¿no? Y entonces ahí es donde Dios le dice, es que yo nunca lo dejé, nunca dejé a Jesús. Los dos estábamos juntos en la cruz, los dos sufrimos, y le enseña las heridas, ¿no? Sí. Y luego le dice Dios, el perdón, es verdad que perdonar no va a restablecer la relación como era antes, ¿no? Pero sí te va a liberar a ti, ¿no? Y al final también hay una línea muy fuerte que le dice Dios a él, yo no quiero condenar a nadie, yo quiero redimirlos. Yeah. Entonces, no sé, ahí se te parte el corazón. Sí. Y luego está toda la escena dramática de cómo él perdona en última instancia al que mató a su hija, asesino, sí. ¿no? Al asesino de su hija. Dang, Y sí. cómo eso lo libera, ¿no? Yeah. Lo libera profundamente para poder amar, para poder aceptarse. Y no cambia la realidad, porque esta es la cosa. Dios no elimina el sufrimiento, sino que lo llena de sentido y de significado. Yes. Esa es la grandeza de un Dios que se hace hombre para sufrir contigo. Que no elimina el dolor, sino que lo llena de sentido con su presencia. Can I get an amen? Glory to God. Man, that was good. Man, God. And there you go. We went off. Hay muchísimas cosas que pudiéramos decir, pero yo creo que por ahora basta. Muchas gracias por escucharnos hasta ahora. Y ya, escriben tus comentarios, a ver qué piensan, qué opinan de ese tema, ¿no? Porque justo nos toca a todos. Y ya la siguiente semana vamos a tocar un tema también de un poquito de diálogo. Jesús. Bueno, pues Jesús, Jesus, man, Jesus. Praise be the name of Jesus. Ya veremos lo que nos toca y mil gracias por escuchar. Síganos en nuestras redes. Everything. Suscríbanse al canal de YouTube. Sí. Y si quieren algo, si quieren reírse, vayan a reír los reels que estamos sacando en esos días. Píquenle a las 5 estrellitas en el podcast. Muy bien. Bueno, feliz domingo, buena semana, que Dios los bendiga a todos. Te encomendamos. Gracias. Ting, ting, ting. Ting, 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 ting.